Hola a todos en casa, ¿cómo están? Estamos hoy en una sesión más de Ventanas Podcast. Hoy hay un tema bastante... yo no entiendo realmente el tema. O sea, la verdad, quiero preguntarles a ustedes porque no sé a qué se refieren con cuál Dios. O sea, ¿Quién fue el que inventó eso? quedó como muy abierta la pregunta. Pero ese era el tema, ¿cuál Dios, no? Ok, entonces usted qué... Pero volvemos a repetirle a la gente de podcast, Ventanas Podcast, no sé, el tema lo hicimos entre todos y lo hablamos previamente. Y aquí usted diga ahorita que no entiende el tema, Es que él se había ido a preparar café. Es que no lo ahí entiendo. estaba. Cuando regresó, no me encontré. Es que no entiendo el enfoque. ¿Cuál es Bueno, el enfoque? mucha gente dice que cree en Dios, ¿verdad? Yo creo que para simplificarlo un poco, podemos dividir al ser humano tal vez en cuanto a lo espiritual, simplificándolo bastante, ¿verdad? En dos posiciones, los ateos y los que creen en Dios. Entonces el ateo pues no cree en Dios, punto. Pero están, dentro de los que creen en Dios están quienes no gustan de un Dios cristiano o de la iglesia cristiana. Y entonces, pero tienen una necesidad de tener un Dios. Y entonces comienzan a hablar, incluso ya dentro de las iglesias cristianas, ve uno a mucho cristiano decir que su Dios no es ese. Su Dios jamás castigaría a alguien. Su Dios es solo amor, ¿verdad? Es un Dios que permite tales y tales y tales cosas. O sea, nos vamos creando un Dios a nuestro gusto. Y uno comienza a veces, yo ya comienzo a sospechar cuando algunos hermanos me hablan de, es que el Eterno, el Supremo, y esto y lo otro, y le cambian el nombre y usan otros nombres como para desligarse, ahora sí, del Dios de la Biblia. Entonces yo digo, bueno, obviamente, si vamos a creer en un Dios, es un Dios que es el creador de todo. Entonces, ¿quién lo define? Para mí Dios se autodefine y es el que debe definirse a sí mismo. Si es el Dios verdadero y el Dios real y creador del universo, nadie lo puede definir. Él se define a sí mismo. O sea, porque en el momento que yo crea que yo puedo definir cuál es mi Dios, dices que mi Dios es esto, esto y esto y esto y esto. Una de dos, o yo parto de que ese Dios me dio esa información, o yo me lo estoy inventando. Uh-huh. Estoy entonces creando un Dios que satisfaga las necesidades que yo tengo de un Dios, pero que no contradiga mis creencias. Uh-huh. Entonces, cuando parto de mi fe cristiana, yo parto de la Biblia. O sea, si yo le digo a la gente, bueno, el Dios en el que yo creo es el de la Biblia, ¿verdad? Entonces, si ya de entrada tú dices que la Biblia no sirve para nada, que es un libro creado por hombres y un montón de pretextos y cosas que se dicen, entonces bueno, ya tú y yo no tenemos nada más que discutir, porque si mi fundamento está en ese libro y tú no crees en él, perdemos el tiempo. ¿Para qué vamos a estar conversando? No vamos a llegar a ningún punto. Uh-huh. Mi Dios es el Dios de la Biblia y por muchas razones creo en ese Dios de la Biblia. Para empezar, Él se autodefine a sí mismo. Por eso creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación de Dios, de quién es Él. Uh-huh. O sea, Él mismo se revela. Uh-huh. Uh-huh. Y la Biblia es un registro histórico y teológico de esa revelación que Él hizo a los hombres. Por eso es que Él nos da incluso un nombre. Y pero, yo no veo por qué, perdón un tirito nada más ahí, por qué desligarse de ese nombre. Él le dice a Moisés, yo soy Yahvé, soy el que soy. Nadie me puede definir. Yo soy el que soy. Yo me autodefino. Es que con esa línea que usted está hablando sobre los que dicen el Eterno, ¿verdad? Más que todos son como cristianos mesiánicos. Ajá. Sí, van por ahí. Es un término bíblico, está en la Biblia. Claro. A él se le llama el Eterno, ¿verdad? Pero más bien, usted es un comentario que me dejó pensando porque más bien el enfoque de ellos más bien es que son más bíblicos en su caracterización, en su estudio bíblico como tal, o en su profundización de la teología, que más bien por eso solamente le dicen el Eterno, ¿verdad? Más bien no es que
Quieren desligarse del Dios de exacto, Abraham. más bien por respeto quisieran llamarle solo así, ¿verdad? Entonces hay como dos puntos de vista diferentes dentro del mismo libro, ¿verdad? Entonces, pero es interesante porque yo también estaba pensando en otros tipos de dioses, ¿verdad? Porque también conozco al cristiano que se llama cristiano y que cree en la Trinidad, El ser supremo, dice, ¿verdad? En la Trinidad, y respeta la Trinidad y todo lo demás, pero su Dios es otra cosa. O sea, su Dios es la esposa, su Dios es el dinero, el placer, no sé, El trabajo. me explico. No sé si estamos hablando un poquito del tema de la idolatría. O sea, Okay, cuando nos okay. creamos dioses, ¿verdad? Falsos. El pasar al pueblo judío, ¿verdad? Uh-huh. Yahvé es mi Dios, pero el mismo Yahvé les decía, no, ustedes no se están comportando como si yo fuera su Dios, Uh-huh. porque tienen otros dioses. Uh-huh. Están adorando ídolos, están teniendo relaciones sexuales prohibidas, Exacto. están sacrificando niños, no están haciendo ni respetando el pacto. ¿verdad? El enfoque de esta sesión es ese. Yo tengo, digamos, O ustedes empezaron. es muy abierto, digamos. Yo tengo dos cositas, digamos, en eso que decíamos José. Yo tengo familia que es judía-mesiánica, digamos, y lo que ellos me han comentado a mí, ¿verdad? Cuando le hablan, digamos, hablan sobre el Eterno, realmente la palabra que utilizan más es que dicen que es como un respeto para no utilizar la palabra Yahvé o Jehová, sino como un respeto porque decían que los mismos judíos no lo pronunciaban o se perdió esa pronunciación, ¿verdad? Entonces que ellos lo hacen como un proteo de respeto, pero sí son muy fieles creyentes del Dios de Abraham, digamos, del Dios del Pentateuco. Y con respecto a don José, que me parece muy clave, con eso que estamos haciendo ahorita hoy, don José dice, yo creo en Dios, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Hebreo, por mis razones, ¿verdad? Entonces, tal vez yo quería preguntarle cuáles son las razones de usted, tal vez la razón primordial que la gente pueda saber, el por qué nosotros podemos seguir al Dios de la Biblia, ¿verdad? Como yo parto de la Biblia y para mí es el libro base de mi fe, como decía, yo no pierdo muchas veces el tiempo discutiendo con alguien que ya descalificó ese libro, ¿verdad? Porque entonces estamos mal. Y entonces, ¿por qué me acerco yo allí a ese libro? Primero que todo porque yo tuve un encuentro personal, espiritual con Dios, ¿ya? Y yo pienso que esa es la base de toda revelación, cuando tienes un encuentro personal con ese Dios. Es decir, llegar a conocer a Dios por simplemente que me puse a leer la Biblia y tratar de conocerlo, sí, lo puedes más o menos entender y conocer, pero cuando Dios se vuelve real en ti, porque tuviste un encuentro personal con Él, donde te habló, te transformó tu vida, y Él comienza a actuar en tu vida y a hacer cosas maravillosas en tu vida, tú te das cuenta, este Dios existe y es real. Ok, entonces yo voy a la Biblia, porque mi fe me llevaba hacia ahí, me empiezo a leer y me convence el Dios que se revela en ese libro. Ahora, cuando estudio teología, pues sí, vamos y vemos que el Dios que el Dios el otro, que el Dios acá, el Dios allá, y ninguno de esos me convence. O sea, este no es un Dios que haya vencido la muerte, que haya resucitado y que esté a favor de los pobres, de los oprimidos, de los necesitados y que transforme vidas. No lo ves. Casi solo el Dios del cristianismo transforma una vida y le da esperanza y tiene un mensaje de vida más allá de la muerte. O sea, yo voy ahí por eso. Ese libro me convence, no porque yo entré ahí a las ciegas, sino porque estudiándolo, interpretándolo, veo a un Dios totalmente coherente, como decíamos en el episodio pasado, desde la primera hoja del Génesis hasta la última en el Apocalipsis, veo un Dios totalmente coherente Y congruente. Yo creo que ya terminamos aquí, porque ya José ya hizo todo lo que tenía que. Sí. No, súper chido. Bueno, amigos, Vale, hoy no comentó nada. Todo lo dijo él ya. Digamos, yo quería enfocar también el tema, es que
Para ir dando aquí comentario, porque digamos lo que dice José a mí me encanta, ¿verdad? Pero sí siento que estamos en una época muy relativa y hasta no hablar, digamos, de otra gente que no sea creyente en Dios de la Biblia, sino en la misma iglesia, ¿verdad? Yo tengo compas que creen en Dios, ¿verdad? Que son el Dios hebreo, Dios de la Biblia, y todo es gracias a Dios para arriba, gracias a Dios para abajo. Pero cuando están con compas es como, madre, buena vibra, te mando todas las mejores vibras, madre, que el universo te mande las mejores cosas. Y yo, pues puchi, ¿cómo están acomodando? Ok, creo en Dios de Abraham, pero también existen las buenas vibras por acá. Y existe el universo también que te hace que, y dice que todo se alinee en el universo. Ajá. Para que te salga. Y yo, puchica, la verdad, tienen que alinearse el universo para que salgan las cosas. Entonces, y eso está viviendo dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Hay un canto, aceptación total. Una canción popular, no cristiana, pero de una cantante muy famosa, protestante, o sea, todo lo que conocemos, Mercedes Sosa, ¿verdad? Esta cantante. Gracias a la vida. Sí, la gente canta mucho eso, ¿eh? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y yo siempre me he quedado. Cantado sí lindo eso. Siempre me he quedado, ¿verdad? Qué lindo el don de la música que Dios me ha dado a mí. No. Me he quedado analizando ese asunto, yo, como que gracias a la vida. La vida es un ser, es alguien que te ha dado cosas, la vida como tal te da cosas, no, para mí tiene algo, yo entiendo el concepto, ¿verdad? Que gracias a la vida, pero no, a mí el que me ha dado las como cosas. la madre tierra. Sí, la Pachamama y todo el asunto. No, para mí es Dios. Claro. Gracias a Dios que me ha dado pero es tanto. que también Dios está muy prostituido. Y es el que me da la vida. O sea, Dios. La vida como tal. No, el concepto. La vida como tal no me da nada, ¿verdad? Por eso, decir Dios, todo el mundo, ay, que Dios te bendiga. Oh, bendiciones, ese mismo bendiciones. Bendiciones, amigos. Aquí estamos, ¿verdad? Las huilas, ¿verdad? Y es yo, ¿qué es esta vara, man? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Hay un libro que se llama Una fe lógica, que el primer capítulo hace referencia a un escritor que se llama Habermas, que es de que es de una universidad, no me acuerdo ahorita cuál fue la universidad, y hacen toda la secuencia entre la parte creyente, ¿verdad? De dónde sacan los valores del creyente, y la parte secular. Y ahorita hay mucho movimiento porque la gente que es secular realmente está más enfocada en la humanidad, está más enfocado en el humanismo, está más enfocado, por eso es que la ONU, que la OTAN y toda esta gente, la OMS, tienen tantas referencias actualmente, y la gente realmente toma como ley la información que se da dentro de estas instituciones, ¿verdad? Porque el tema es humanístico. Pero hay un problema a nivel de desarrollo que ahí lo explican bastante bien. En los años 1930 decían que había niños que había que realmente eliminarlos, ¿verdad? Técnicamente, que es donde sale lo de la parte fascista, ¿verdad? Todo lo que fue Hitler y Mussolini. Y después se dan cuenta que a pesar de que usted es secular, no puede realmente desarrollar un tema humanístico sin valores, pero se encuentran ante la situación de que ¿dónde sacan los valores? Y entonces llega la parte cristiana, y entonces dice, bueno, entonces cuando yo tengo amor, cuando yo siento respeto, cuando hay un tema realmente de cuando me siento triste, ¿por qué pasa todas estas cosas? Y yo creo que la Tierra se desarrolló dentro de una esfera social o cultural de alguna forma, por alguna razón, pero no entiendo de dónde viene. Al ser humanístico, llego y es necesario encontrar un tema de un valor. Entonces, ¿cuál Dios? ¿Verdad? Porque ¿cuál Dios? Entonces, yo no puedo creer en Dios porque yo creo que fue un Big Bang, pero resulta que la teoría del Big Bang, después podemos hablar de eso, viene de un sacerdote. Y nosotros, cuando nosotros creemos en el cristianismo, entonces más bien nos vamos a la otra esfera donde creemos que tenemos la autoridad para andar señalando a todo el mundo y decir, no, es que Dios. Entonces, como yo puedo decir Dios porque tengo una forma de vivir dentro del paradigma de una sociedad culta, una sociedad que tiene derecho a juzgar, entonces ando haciéndole daño a todo el mundo porque yo creo en Dios.
Entonces, mi Dios es un Dios que puede decirle a usted lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces, ese es mi Dios. Pero el Dios de ellos más bien es, no, tolerancia. O sea, me explico, estamos en medio de dos culturas en las que se están bombardeando unos a otros porque unos tienen la verdad y los otros también. Y los otros han sido tan dañados que la afectación que han tenido a nivel sociocultural ha sido más bien, no, tolerancia. ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo, de 13, 14 años, yo veía en TV anuncio tras anuncio que decía tolerancia. Y en TV es uno de los portales más grandes a nivel de cultura pop del mundo. Para nuestra generación, y ahora sí, casi no. O sea, la música en video fue la apertura de muchas cosas. Todo lo que está pasando con Bad Bunny, por ejemplo. Todo lo que ha hecho Bad Bunny a nivel sociocultural. Que para muchos, no, es que una cosa es el cantante y otra cosa es lo que él canta. Es que yo sigo al cantante, pero si más bien las feministas apoyan a Bad Bunny, pero él canta porquería sobre la mujer, entonces no entiendo. Y cristianos escuchan a Bad Bunny, van al concierto de Bad Bunny. Entonces, ¿dónde están mis valores? ¿Dónde está mi Dios? ¿Cuál Dios? O sea, si usted está creyendo en un Dios, ¿por qué está cantando estupideces sobre materialismo, sobre sexo, sobre agarrar a una mujer, tener relaciones sexuales con ella y pasar a la otra, y después pasar a la otra, después pasar a la otra? ¿Dónde está mi cristianismo ahí? ¿Cuál Dios? Pero es que ahí es donde lo desligan. Ellos quieren, digamos, creo que muchos de nosotros, y le puede pasar a uno también, queremos muchas veces creer en Dios, tener sus beneficios, pero desligarlo en momentos donde me convenga. Por ejemplo, el ejemplo que usted está hablando de Bad Bunny, digamos, mucha gente cristiana o gente con muy buenos valores y todo, pero van al concierto aclarando que Bad Bunny no es un cantante, sino es un showman, ¿verdad? Que él presenta un show porque no es cantante. Pero la melodía de él y la música es pegajosa. Sí, eso pero no se yo no puede. estoy hablando, no estoy hablando de la melodía. Pero ¿cuál Dios? Eso es otro tema. Pero lo que voy es que están desligando a Dios, ¿verdad? Y entonces lo que dicen, el pretexto siempre va a ser, pero no metamos en panderetadas, no hay que ser tan radical, ¿verdad? Sino que entonces, eso es como, ellos hacen un momento de vida como un paréntesis, como, voy ahí, pero nada más es por el jolgorio, aunque no creo nada de lo que dicen las letras, pero es por el chingue y por el vacilón, ¿verdad? Sí. Entonces yo siento... Es la experiencia. Es que si yo voy a un concierto de Bad Bunny, para un hombre es encontrar mujeres que técnicamente sean más alentadoras a cualquier otra actividad fuera de alguna otra cosa. Y para las mujeres es encontrar hombres que le den eso que ellas necesitan, o chicas que les den eso que ellas necesitan. ¿Por qué? Porque la experiencia de la música trap como tal es dinero y placer. Básicamente es eso. Entonces, no es tanto el cantante, sino el network de gente que recurre a eso y lo que se crea dentro de ese tipo de personas que van a un concierto. Que para muchos podría ser un Dios el dinero y la mujer. Exactamente, claro, que la excusa, varones. entonces en este caso sería que el sacerdote sería Bad Bunny. Sí. Haciendo una analogía. Bueno, yo un poco voy a hacer como un cambio en el asunto. ¿Cuál Dios? Y estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? O sea, de hecho que ya por medio de las redes y por medio de todo el asunto, ya nosotros podemos ver a través del mundo y viajar de aquí totalmente al oriente en cuestión de un clip. Y entonces resulta que, ¿cuál Dios? Ahora en Costa Rica, aquí en América Latina, resulta que vienen culturas religiosas, no sé si es la palabra correcta, donde vienen personas con un concepto de Dios totalmente diferente al que nosotros tenemos. Entonces nosotros ya no podemos la migración. La migración, exactamente. Entonces esa migración trae todo un cambio, ¿verdad? Entonces tenemos que ver ese cual Dios ya en un espectro más grande, ¿verdad? Porque ya no podemos, yo estoy con el pensamiento de José, mi Dios es la Biblia. Pero, como Dios no es la Biblia, es el de la Biblia. Bueno, el pastor dijo eso, entonces yo creo lo que él dice. La palabra de Dios dice así. Entonces, ese concepto de Dios es el que lo manejamos aquí muy bien. Pero ahora que todo esto está viniendo para acá, mucha gente, o principalmente jóvenes,
puede entender que el Dios de ellos no es ese. Y porque el Dios de ellos también es bueno, el Dios de ellos también tiene valores, el Dios de ellos también es muy importante, aunque hayan cosillas internas que son diferentes a las de nosotros. Entonces, ahora sí, ¿cuál Dios? ¿Verdad? Porque entonces, ya ahí sí nos metemos en un zapato, porque entonces, ese Dios que, por decirlo así, que entonces me manda a matar, porque yo voy a tener un premio, en ese sentido, porque estoy hablando de extremos, ¿verdad? Pero eso hay en este mundo, ¿verdad? O noticias que estaba viendo un día esto que me mandó un amigo, donde ahora este Dios que nosotros creemos en otros lugares tienen que estar en cavernas como antes, porque el Dios que está gobernando ese país no es el Dios de ellos. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora sí, díganme ustedes. O el Dios, el Dios, por ejemplo, que vi la semana antepasada de una iglesia luterana en Estados, donde el pastor es trans, Ajá. ¿verdad? Ese es otro Dios, ¿verdad? Al de otra gente que es más fundamentalista, o tal vez, no sé si esa sería la palabra, pero todo el mundo se idea su Dios, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, de Dios, por ejemplo, latinoamericano, hay una mezcla de todo el misticismo de nuestra herencia, ¿verdad? Aborigen, que se va mezclando con el misticismo y también el tema de los milagros de Cristo. Entonces se vuelve una melcocha, ¿verdad? Que es una de las cosas que se vio mucho en Venezuela hace muchos años y que ha ido desarrollándose, ¿verdad? Santería. Que es el tema de la santería, también por parte de la influencia cubana. En Cuba también, exactamente. ¿Verdad? Sí, porque digamos, hay que entender que toda Latinoamérica, ¿verdad? Estaba habitada por los nativos de cada región, ¿verdad? Guatemala, México, ¿verdad? Aztecas, los mayas, estamos hablando de lo que eran los incas, además en Sudamérica, y todos ellos Y tenían... las pirámides por descubrir. Claro, ellos tenían... Los colibrí, los cabecas, ellos no tenían... deja por Sí, nada. exacto, también, pero sí, al final ellos tienen influencia maya, ¿verdad? Entonces, toda esta gente, y al final se colonizan, ¿verdad? Vienen aquí los españoles, llegan, y porque hablamos de nuestros descendientes, ¿verdad? Pero realmente nosotros somos los nietos de esos españoles que llegaron aquí, ¿verdad? Hay que ser muy claro, ¿verdad? No, porque hablamos de que los españoles llegaron y nos robaron nuestras tierras. No, nosotros somos los descendientes de esos españoles. Entonces, todos ellos traen su cultura y meten, digamos, la nueva esencia de un Dios, una nueva historia. Pero hay que entender, por ejemplo, lo que decía Mario, ¿cuál Dios? Entonces, todas esas personas aborígenes, ¿qué? Ellos tenían sus propios dioses. Y la cultura china, sus propios dioses. Okay. Los sumerios, sus propios dioses. Sí los griegos, sus propios dioses, ¿verdad? O sea, diferentes, los hindús, ¿cuántos miles de dioses tienen, verdad? Es increíble. Entonces, es lo que hay que entender. Millones. ¿Qué pienso yo, digamos, de esas personas que realmente, si yo hubiera nacido, por ejemplo, no sé, en China, ¿verdad? Y yo tengo mis dioses ahí, ¿cuán culpa tengo yo? ¿Cómo se pueden juzgar a ellos? ¿O cómo va a juzgar Dios? Porque nosotros creemos en un Dios. Pero es que Dios, o sea, Dios a nivel filosófico y digamos a nivel dogmático encontramos algunos, pero repito otra vez como conversé la conversación que don José muy bien lo encasilló, que es, bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? De idolatría. Ajá. ¿Verdad? Pero para Porque ellos es un Dios. de eso se trata. O sea, yo conozco personas que son religiosos, pero su Dios es la lujuria, es el porno, ¿verdad? En su secreto, es eso. Conozco personas Tal vez no sea que su Dios, pero sí su aguijón en la carne. yo creo que todo lo que saque a Dios de primer lugar de su vida es Dios. O sea, usted tiene a Dios aquí y pone otra cosa ahí. O sea, no hay otra cosa. No, pero o sea, es que hay si gente usted que no cree lo en Dios, deja, pero tiene sus pecados. sí, pero si usted está sacando, digamos, a Dios de primer lugar, porque recordemos que la culpa es una de las principales cosas que afecta al ser humano. Entonces, si yo estoy sacando a Dios de primer lugar, no le estoy pidiendo a Él, no estoy orando, no estoy hablando con Él, no estoy enfocándome, o sea, no tengo una relación realmente sana con Dios, es porque hay algo que está antes que Dios. Pero es que todos Así pecamos. lo veo yo. Todos pecamos. Sí, pero Por es ejemplo, que pero digamos, es que recordemos en la Biblia donde dice que ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Los que practican
tales cosas. Exacto. No sé si ahí me ayuda con eso, José, si estoy bien o mal, pero el punto aquí es que el que practica, o sea, usted practica fútbol, Sí. ¿cada cuánto? Cada 3 meses, entonces no soy practicante. Entonces, practicante. O sea, alguien que practica es alguien que está siempre practicando, alguien que lo está haciendo Su constantemente. estilo de vida es pecar. Exactamente. Entonces, eso para mí es un Dios, man. O sea, eso es algo que ya me sacó a mi Dios de la jugada, de la ecuación, ya no está más ahí. No, lo está ¿Verdad? idolatrando, es lo que le está Pero dando placer. tengo un estilo de vida para mantener a mi esposa, para mantener a mis amigos, para que la gente, ¿verdad? Pero es que eso sería otro tema, eso sería un tema de apariencias, no sería un tema de cuál Dios sigo yo. Digamos, la pregunta que yo estaba haciendo ahorita era de Pero es que va de cómo la se mano. juzga a esas personas. Va de la mano. Por ejemplo, y todas las personas y las nuevas tendencias ahora, digamos, yo tengo amigos y clientes o cosas así, que un día estábamos ahí en un proyecto y me estaba hablando, Alejandro, vos con tu enfermedad que tenés que pedir al universo ¿Cuál enfermedad? y hablar, una que tengo yo en la piel, ¿verdad? La gente Ah, no tiene que no. darse cuenta. Entonces, yo digo, ¿verdad? La cara. No, eso es comer pan. Entonces, y ellos hablan mucho esa vara, ¿verdad? Y son personas, pero tienen su Dios es ese, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se juzga la conciencia de esas personas? Tal vez a ellos no se les puede hablar de Cristo, pero ¿qué pasa, digamos, con tribus o con gente que vivió hace 1000 años, que vivió en todo eso? Y obviamente no sabían del Dios de Abraham, no se les había sido revelado. ¿Cuál Dios? Porque, ¿cómo se juzga a ellos, don José? Por eso es que toda la humanidad siempre ha demostrado que necesita de Dios, busca de Dios, de un ser superior que les explique su razón de estar acá, de ser y de existir. Entonces, se acercan, yo creo que Dios se ha revelado a todos los seres humanos en diferentes momentos de la historia, y lo que podemos ver en algunas religiones diferentes al cristianismo es su interpretación de la revelación de ese Dios hacia ellos, que puede ser que difiera mucho de la revelación que entendieron los judíos en el Antiguo Testamento y de la cual parte luego el cristianismo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo digo que mi Dios es el Dios de la Biblia, vuelvo a decirlo, es decir, es porque estudiando ese libro, ese es el Dios que me convence como el Dios supremo creador de todo, ¿ya? Y no tanto las definiciones de Dios que otras culturas y otras religiones proponen. Hay deficiencias, hay huecos, hay cosas, pero luego está lo de idolatría, donde es lo que decía Álvaro, de que yo me creo un Dios que sí me permita facturar mal, evadir impuestos, echarme una canita al aire con la secretaria, Sacarlo de la ecuación. que sí me permita eso. No es sacarlo de la ecuación, como que lo tengo allí, pero es un Dios Sin culpa. pero es un Dios diferente del que ustedes me predican ahí. Lo saco por momentos. Y entonces, ¿por qué? Yo necesito un Dios, necesito creer que al final yo voy a ser perdonado justamente de mi adulterio, de esto y de lo otro, y que yo voy a ser perdonado y que yo no me espera el infierno. Sí. Entonces yo me creo un Dios que sí me permita hacer ciertas cosas. Por ejemplo, los homosexuales cuando hablan de Jonatán y David, que dicen que eran novios, Ujú. que entonces eso me permite a mí entonces decir, no, o sea, si había... Por eso, si yo Dios puedo se ir permitiera definiendo homosexual. un Dios que sí esté de acuerdo a mis creencias, pero yo tengo que ir a la Biblia y decir que sea Dios el que se defina a sí mismo, no que yo lo estoy definiendo. Entonces, por eso es que yo parto Exacto. de ese libro, para que Buen me defina punto. quién es Dios. Eso es. Y entonces yo me defino de este Dios, dice esto y esto y esto, Ujú. da un decálogo, da un montón de leyes, Ujú. da un montón de cosas, da No directrices. hay ningún otro Dios que haga eso. No hay ningún otro Dios que haga eso. Y hay algo importante, que las 3 religiones Pero más no solamente grandes- que dé unas leyes de decir no hagas, no hagas nada, no hagas, sino que es el único Dios que da. Es el único Dios que efectivamente da y que da su vida y que ama a la gente. Exacto. Y que está dispuesta a cambiarlo, a transformarlo y a decirles, crean que hay un futuro mejor. Lo que pasa es que la gente, Y que no pide nada. la gente está más Él es el único que no tan pide atada, obras. como vos decías, a lo material de este mundo, que lo que quiere es un Dios que lo prospere en este mundo. Sí. Cuando el Dios de la Biblia es un Dios que dice, ustedes viven preocupados por qué comerán, qué vestirán. Por favor, el reino de Dios es mucho más que eso. Es decir, esto es momentáneo Ujú. dentro del tiempo de Dios.
¿verdad? Para nosotros nos parece ya que han pasado siglos y siglos y siglos y siglos y aquí estamos esperando. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que las 3 religiones más grandes del mundo, ¿verdad? Hablamos de la cristiana, católica y evangélica, ¿verdad? Protestante, los musulmanes, ¿verdad? Y los judíos, ¿verdad? Estamos hablando que todos nacen de una misma cultura de Abraham, ¿verdad? Del mismo Dios que creó a Adán, del mismo Dios que estuvo con Noé, del mismo Dios que estuvo con Abraham, con Jacob y con Isaac. Entonces, todos nacen de ahí, con Moisés, y después obviamente comienzan a... Esas 3 raíces de ese gran tronco se expanden. Y todos al fin y al cabo venimos de una misma raíz, de ese mismo Dios, ¿verdad? Del Dios del Pentateuco. Entonces yo digo, qué interesante que las 3 más grandes sean, porque después de esas hay muchas otras religiones. Hay algo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que yo digo, man, ¿cuáles eran los dioses de los mayas? Viracocha, Quetzalcóatl, ¿verdad? Los griegos, que había un montón de gente, de dioses que llegaban, venían, ¿verdad? Y yo comenzaba a leer, ¿verdad? En Génesis 6, donde decía que habían hijos de Dios, los ángeles caídos, que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y nacieron gigantes y que fueron los grandes héroes que decía de los tiempos. Yo decía, ¿serán esos grandes héroes, esos, por ejemplo, los griegos? Está lleno de héroes, toda esa cultura está llena de héroes, Hércules, todos esos, ¿serán esos gigantes, serán esos nefilín, esos dioses en los que creían? Muchos dioses que llegaron digamos, a Mesoamérica y que llegaron y se llevaron esas construcciones. Para mí eso ya es un sincretismo. Pero será. Pero será, son especulaciones. Es decir, el problema... Pero tenían sus dioses y tenían sus historias de eso. Por eso, pero es que usted se está tratando de crear un concepto para poder entender algo que la Biblia no explica. Déjelo ahí en el misterio. ¿Por qué la necesidad de entenderlo? No, es que yo necesito saber quién son los nefilín, yo necesito. ¿Pero por qué? ¿Para qué necesitas eso en tu vida? Para absolutamente nada. Simplemente para poder explicar que alguien dice que encontró huesos de gigantes y que no sé qué, y que si será de ahí que salieron. Que pusieron las piedras de las pirámides. Sí, es decir, yo se lo digo por esto, porque ya muchos compas míos llegan y me dicen, pero usted cree en ese Dios de la Biblia, pero y los indígenas de aquí no tenían sus dioses, ¿y por qué ellos no van a estar mal y van a estar bien? Justamente ahí está la respuesta de lo que yo acabo de explicar hace un momento. Bueno, dígame si el dios Zeus y el dios Júpiter y todo eso hace lo que Cristo hizo. Y entonces yo le diré, sí, es lo mismo. No, papá, no es lo mismo. Jamás es lo mismo. No hay Dios en otra religión que dé la vida por ti, para salvarte y darte esperanza y transformarte, para sanarte. Dígame cuál puede decir, es que Júpiter vino y me sanó del cáncer que yo tenía. Sí, no. Fui al médico y el médico dice, no sé qué pasó, pero su cáncer desapareció. Eso es imposible. Solo tengo una explicación, dice el doctor. Dios. Es la única explicación que tengo. Dígame cuál Dios, aparte del Dios de la Biblia, en otras religiones hace eso por el ser humano. Ya que sí. No lo hay. Yo le voy a decir mi respuesta terminar. Porque yo he creído en el Dios de la Biblia, ¿verdad? No tal vez por el tema de la crucifixión y que Él volvió y que hay esperanza de así. Pero yo, digamos, por ejemplo, personalmente, yo me he hincado, ¿verdad? Y le he orado a Dios por cosas que me ayudaran, porque yo soy una bolsita de broncas, ¿verdad? Y por cosas y que yo digo, solamente Él, si me escuchó y logró hacer todo lo que se hizo, logró sacarme esa bronca por misericordia, y eso es lo que a mí me ha hecho decir, Dios, yo aquí humildemente me digo, usted es mi Señor, ese es el Dios en que yo creo, y creo porque usted me ha ayudado y porque yo digo, wow, es el único Dios que es servidor, porque digamos, el concepto de Dios para todas las civilizaciones es un Dios omnipotente y solo adórenme, pero ha sido un Dios servidor. Y eso ha sido lo que a mí personalmente me ha hecho creer. La historia de la humanidad es una historia interesantísima, porque lo que Álvaro apuntaba hace un rato diciendo la búsqueda de los valores. O sea, cuando usted estudia la historia de la humanidad, se da cuenta que ha sido el cristianismo el que ofreció la base de los valores para la civilización. Es increíble. La Constitución. Usted sabe, la Constitución de Estados Unidos. Exacto. Judeocristianos. Toda la parte judeocristiana. ¿De dónde buscan los valores de la Constitución de los Estados Unidos? En el cristianismo, en la Biblia. No, y también todo lo que es la parte de la parte de abogados viene del fundamento judeocristiano. De la ley judía. Creamos la República de Costa Rica en aquel momento. Bueno, hay una constitución, se define católica. La Biblia.
se define católica porque necesitaba los valores y los convence los valores No sé de si los estoy cristianos. equivocado, pero en la Constitución de Estados Unidos creo que vienen los mandamientos, ¿no? Sí, Vienen y la gente no sabe ni eso que está en Éxodo 20, ¿verdad? Por ejemplo. sí. Pues ese es el asunto. Si usted estudia, el mayor aporte a la humanidad lo ha dado siempre el cristianismo. Siempre. Cuando usted ve otras culturas del otro lado del océano, ve lo que sus dioses han hecho con esas culturas. Y usted compara. O sea, ¿qué religión le da a la mujer un valor como se lo da el cristianismo? No el los cristianismo niños. manipulado, machista, ¿verdad? Porque lo hay, Sí, claro. que pone a la mujer ahí como un zapato, ¿verdad? Que ese no es el Dios de la Biblia. Pero toman cosas a su conveniencia. A conveniencia. O a pero- los niños también. Sí, pero usted ve en esas otras Orfanatorios. religiones el trato de la mujer, o sea, por favor. Sí, 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 sí. Jesús con la samaritana, esa es la primera acción que es cero machista, ¿verdad? Y podemos seguir hablando de los hospitales, de los orfanatos, de dónde arrancó todo esto, y de hecho podemos hablar de eso en un tema, explicar realmente de dónde viene todo eso y por qué pasó, porque en Roma a los chiquitos que tenían desfiguraciones físicas, es el mismo tema de Hitler, el mismo tema del fascismo. Iban y los arrojaban. Es el tema que los desechaban como si fueran basura. ¿Y a dónde vienen? ¿Quién comienza a recoger esos niños? Los cristianos de los hechos. Entonces, todo ese proceso sociocultural judeocristiano que viene inyectando valor en la sociedad es por el cristianismo, es por Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál Dios. O sea, ¿por qué creer en ese Dios? ¿Verdad? Sí, lo que ¿Por qué, perdona, muchos países están luchando actualmente por sacar a Dios de las constituciones? Llamarlo que no. Sí, el ya, humanismo. No hay Dios. O sea, nuestra constitución tiene que ser una constitución. ¿Por qué sueñan? O sea, ¿de dónde vienen todos los valores que están escritos en esa constitución? Vienen del cristianismo. No se engañan a sí mismos. Quieren Pero olvidar bueno. toda la historia que hay. Pero toda tenemos la que historia de sacar miles de ahí años. para que no digan que no somos, nuestro gobierno es totalmente ateo o sin Dios. Para algo bueno, decir ¿Ya que es ¿Para algo qué? bueno. Para que todos se sientan felices y poder decir, ok, mi Dios encaja acá. Es otro tema. La política con Dios y sin Dios, ¿verdad? Amigos, muchas gracias. Hoy estamos muy felices porque usted nos está siguiendo. Síganos en YouTube, Salomón Productions TV. Síganos en Facebook, en Ventanas Podcast. Y síganos en Spotify y Apple Podcasts también para escuchar este audio. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Por favor, comenten, por favor, escríbanos. Es muy importante para nosotros saber de usted. Es muy importante para nosotros saber que usted está ahí escuchando y que esto está haciendo realmente de beneficio para ustedes y que le está dando valor a su vida. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Chao. Compartan por favor los videos y den like en la ¿Por qué página. ventanas? Perspectiva. Ángulos diferentes. Desde mi ventana. Mi cosmovisión. Experiencias. Ventanas Podcast. Puntos de vista. Creando contenido con valor.